Y queremos abarcar más en el abordaje de este tema. No sabemos si decirle que recién está comenzando o ya estamos en el medio de esta tormenta llamada chikungunya. Por eso queremos establecer comunicación con el doctor Robert Núñez. No tenemos que cansarnos, doctor, de hablar de esto porque nuestra gente necesita mucha información. Identificar, diferenciar los síntomas para darle el tratamiento adecuado y al tiempo de saludarlo, ir preguntándole ya los conceptos básicos que debe manejar nuestra gente ante los primeros síntomas. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas noches, muchas gracias por el contacto y sí, como ustedes mismos lo están diciendo y escuché, está hablando el doctor Sequera también, la importancia de repetir hasta el cansancio era justamente todo lo que pueda decirse sobre chikungunya, sobre dengue, sobre el criadero de mosquitos, todo eso hay que repetir hasta el cansancio porque es una época en que probablemente, como estamos viendo, va a ir en aumento los casos porque la gente está viniendo ya sea del interior o del exterior y probablemente también está trayendo algunas enfermedades también importadas y también tenemos también ya instalada, yo creo que está también en esta época la mayor cantidad de casos, ¿verdad? Bueno, y tenemos que arrancar con las medidas preventivas. Una de ellas es la limpieza de todos estos criaderos que estamos observando en propiedades abandonadas o terrenos baldíos con malezas. ¿Otras medidas preventivas, doctor? Y realmente la principal medida de nosotros hasta el cansancio, estamos hablando ya hace muchísimos años, yo creo que décadas ya hablando del tema de eliminación de criaderos. En esa ocasión era para el dengue, ahora más por el tema de la cantidad de cifras de chikungunya, es la eliminación de los criaderos. Cada lugar donde puede acumularse una pequeña cantidad de agua, estamos hablando inclusive como ejemplo de las tapitas, donde pueda juntarse pequeña cantidad de agua, puede ser un lugar ideal para los criaderos del mosquito, que posteriormente son los que van a estar contagiando la enfermedad. Por eso es importante darse ese tiempo diario en la casa de 10 minutos a 15 minutos de recorrer el patio y eliminar todos los probables criaderos del mosquito, ¿verdad? Y también llamar a una conciencia ciudadana, hablar con los vecinos, hablar con las comisiones vecinales para que juntos vayan, aparte de limpiar su casa, denunciando esas casas donde hay baldíos, donde hay piletas, donde están abandonadas, y que la municipalidad ya sea que limpien ellos y le ponen después al dueño o denunciarle al dueño porque potencialmente va a ser el foco donde van a pulular gran cantidad de mosquitos y que van a ser después lo que van a contagiar la enfermedad. ¿Con qué síntomas mayormente comienza el huésped que está infectado, doctor? Y nosotros hablamos siempre del cuadro febril. Cuadro febril, nosotros estamos hablando de 30 grados, 40 grados aproximadamente, un cuadro febril intenso, ¿verdad? Que se repite en las horas, a pesar que demos nuestros antipiréticos respectivos. Con la chikungunya estamos viendo como característica también el dolor articular intenso. Hablamos, por ejemplo, del dengue como una fiebre rompehuesos, sin embargo, de la chikungunya como un dolor intenso, el mismo nombre lo dice, que le hace encorvar a uno de tanto dolor. Vimos casos, yo he visto casos de gente que no puede ni cerrar las manos de tanto dolor articular, y un dolor articular que es mucho más persistente en la fase aguda, que luego va pasando. A veces también tenemos las lesiones que son en la piel tipo rojizas, como un tipo eritematoso en toda la piel, más en el tronco, ¿verdad? Y eso principalmente sumado a la época epidemiológica en que estamos, tiene que darnos la pauta que probablemente estamos frente a un caso de chikungunya. Doctor, mucha gente de repente tiende a confundir enfermedades. Estamos con muchas cosas. Tenemos dengue, Sí, chikungunya, COVID. De repente hay uno que otro, no sé, síntoma que por ahí puede ser el mismo y confunda a la gente y empieza la automedicación. ¿Qué tan peligroso puede ser esto en un paciente que tiene chikungunya y de por ahí toma algo que para otra enfermedad le haría bien, pero para esta enfermedad está contraindicado? ¿Cuál es la recomendación que le da a la gente con respecto a los medicamentos o directamente la asistencia rápida al médico? bueno, nosotros hablamos de estas enfermedades febriles y eruptivas, ¿verdad? Tenemos algunas enfermedades también que dan fiebre y cursan con lesiones en la piel, por ejemplo, ¿verdad? También que se pueden dar. Ahora, lo que más tiene que
llamarnos la atención y tratar de no automedicarnos principalmente con los antipiréticos que vamos dando, porque muchas veces no se recomienda dar cierto tipo de antipiréticos ante cierto tipo de sintomatología, ¿verdad? Siempre, generalmente, ante la consulta al médico, inclusive en forma telefónica, nosotros le estamos diciendo a los pacientes que empiece con el paracetamol y que consulte posteriormente, ¿verdad? Pero en general la automedicación nunca es buena a la hora de tratar las enfermedades. Ahora, para bajar la fiebre siempre es importante, por supuesto, un baño con agua templada o una ducha por 20 minutos a media hora con agua templada es una de las principales cosas que tenemos que hacer primero, ¿verdad? Estamos diciéndole que tome un poco de paracetamol, no ir corriendo al hospital con fiebre, porque por el camino puede levantar más la fiebre, tratar de mitigar esa fiebre y posteriormente ir a la consulta. No hay que dejar de consultar. La automedicación implica muchas veces el tratamiento, la automedicación, el autotratamiento en forma prolongada, que no es recomendable. Hay que hacerse de tiempo, ir a la consulta, probablemente también hacerse los análisis para descartar realmente que estemos ante un caso de fiebre chikungunya. Considerar que más mortal es el dengue. En el dengue se han visto más casos de muerte, ¿verdad? Pero igual la chikungunya es una enfermedad invalidante, pero como ustedes mismos están comentando, hay casos en que puede ir también a la terapia, como en el caso de esta criatura que está internada ahora mismo. Doctora, ahora una persona joven o de por ahí adulta pero sana que tiene la enfermedad, ¿por cuánto tiempo, cuántos días reposa? Porque si nos decís que son dolores en las articulaciones, que de repente pueden llegar a tal magnitud de que no se puedan cerrar ni siquiera las manos, ¿cuánto dura aproximadamente esta enfermedad y cuánto se le está dando a la gente de reposo? Y estamos hablando acá de 5 a 7 días de reposo, la fase aguda de la enfermedad, pero cada persona es diferente a la hora de desarrollar la enfermedad. En algunas personas es más invalidante en el sentido que a veces no puede ni pararse la persona y a veces ni acostarse, ¿verdad? Entonces, si eso evalúa un médico que persiste y no puede realizar sus actividades, entonces yo creo que ahí se prolonga el reposo. Pero generalmente la fase aguda dura 5 a 7 días. De acuerdo a cada paciente, eso se va aumentando la cantidad de días de reposo que necesita o disminuyendo. Por eso es importante ir a la consulta, certificar muchas veces, porque es un diagnóstico clínico principalmente el tema del dengue y chikungunya, pero y epidemiológico. Nosotros ahora hablamos de que al aumento y a los análisis hechos que salieron positivos, nosotros epidemiológicamente muchas veces sin análisis ya podemos hacer el diagnóstico y hacer un reposo por una enfermedad febril. Pero no obstante, como les dije, siempre es una primera consulta y posteriormente el control, tanto para aumentar el reposo como para ver también si causó algún efecto aparte de los dolores articulares de estas enfermedades. Ante esos dolores incapacitantes que aparecen en los casos de chikungunya, en muchos de los casos agudos, puede que en la consulta médica los profesionales médicos puedan agregar a la medicación algún ungüento de uso externo, doctor, para el tema de las articulaciones. Bueno, el criterio médico depende justamente de cada paciente. Cada paciente va a desarrollar una u otra sintomatología. Eso va a depender mucho del criterio médico, pero en general nosotros estamos hablando de 3 cosas fundamentales. Primero, la hidratación, fundamental a la hora de mantener el metabolismo del cuerpo. Ese metabolismo y el funcionamiento de las células va a depender mucho de cómo esté hidratada esas células. Entonces, la hidratación es fundamental. Aparte, hace mucho calor. Con el calor hay más pérdida insensible de líquido, hay más también necesidad de hidratación, entonces la hidratación es fundamental. Segundo, el reposo como medida alternativa a mitigar ese dolor, ¿verdad? Y tercero, el uso de antipiréticos recetados por el médico e inclusive el uso de analgésicos también recetado por el médico, porque como le digo, cada paciente es un ente aparte. Doctor, veíamos las estadísticas, ¿verdad? Y este bebecito que estaba en terapia, por ejemplo, y uno se pregunta cómo proteger a los niños, ¿verdad? Ya sean bebecitos o sean niños un poco más grandes que ya caminan o gatean.
Uno tiene miedo de repente de aplicar repelente, por ahí si es que es demasiado fuerte. ¿Desde qué edad o cuánto tiempo uno puede aplicar repelente, por ejemplo, a un niño pequeño? Y también, ¿qué otras recomendaciones brinda para que la gente pueda evitar que los mosquitos le piquen a los niños? Bueno, y nosotros tenemos, para empezar, evaluando y viendo publicaciones científicas, aproximadamente los 6 a 8 meses se puede ver ya el repelente. Eso justamente es importante siempre comentarle al médico, ¿verdad? Para que pueda orientarle a usar el repelente. Eso, e incluso hay los que son para los chicos, ¿verdad? Es importante poner por las piernas, por los brazos, de ser posible durante el día, que es el momento que más va a picar el mosquito, en lugares donde hay mucha proliferación de mosquitos, cubrir bien las piernas, que es importante, y más si seguro que vamos, como estaban comentando, vamos al interior, ¿verdad? O vamos a ciertos lugares, a parques, más en parques donde hay mosquitos, proteger esa piel lo máximo posible a través ya sea de cubriendo con la ropa, o si no con el uso de repelente, que es más que importante, ¿verdad? Entonces eso es fundamental. Uso mosquitero, que nunca está descartado, ¿verdad? Que siempre es importante a la hora de evitar que los mosquitos se posen sobre la piel de los chicos. Y por supuesto, si se presenta alguna sintomatología, con la consulta respectiva, ¿verdad? Doctor, ya que hablaron de niños muy pequeños, aquellos de menos de un año que tienen todavía la musculación en desarrollo, son muy tiernitos todavía, ¿igual se pueden dar estos dolores agudos en ellos como puede darse en los adultos? Claro, el dolor principalmente en la chikungunya es articular, ¿verdad? Aparentemente, según las publicaciones, el dolor no es tan generalizado como lo es en el adulto, y aparte el dolor tampoco aparentemente es tan intenso como en el adulto, más característica. Pero se dan casos de dolores también. Nosotros generalmente estamos viendo en los chicos principalmente fiebre alta, ¿verdad? Y las lesiones en la piel. Se quejan también del dolor, pero no como está manifestando el adulto, pero también presentan dolores. Y generalmente con el paracetamol, tras la indicación médica, suelen calmar ese dolor. Como le digo, cada paciente es diferente. Sí. Muchas veces probablemente esa descompensación en los chicos puede ser causada también por la deshidratación, y muchas veces por eso se internan para realizarle su vía periférica y se le pase el suero por vía no venosa. ¿Y esto trasladado, doctora, a una embarazada? La embarazada, por supuesto, también tiene el riesgo de padecer la enfermedad con el cuadro febril respectivo, con los dolores articulares, ¿verdad? Por eso es importante también el cuidado de la embarazada, y ante cualquier cuadro febril la consulta oportuna, porque nosotros también tenemos que ir viendo la posibilidad que no solamente, acordémonos que también existe el Zika, y el Zika tiene una relación bastante cercana a la desproporción, o sea, a la malformación en la cual hay una microcefalia en el chico, Sí. y ese chico está condenado a tener alteraciones neurológicas. Entonces, por eso es importante la consulta precoz de la embarazada con fiebre. Y ante la similaridad de síntomas, ¿en cuánto tiempo están los resultados que definen exactamente cuál es la afección de una persona que está dudando de cuál Y es la enfermedad? generalmente en el día ya están teniendo, en el día, al siguiente día ya se tiene el resultado laboratorial, seguramente eso dependiendo también muchas veces de la demanda de estudio, ¿verdad? Pero generalmente en los 1 o 2 días ya tenemos el resultado y ya podemos orientarnos, ¿verdad? El tema no más en el tema epidemiológico es, en el caso de la chikungunya, principalmente son dolores articulares. En el caso del dengue es ir evaluando clínicamente qué va teniendo con el transcurrir del tiempo, ¿verdad? Porque el dengue, nosotros tenemos casos en la epidemia pasada hubo dengue hemorrágico, que es un dengue complicado, inclusive que fue mortal. Sí. Ahora, en el caso de la chikungunya en embarazada principalmente, hay que tener atención. Entonces, para la estadística es importante tener esos resultados, saber exactamente qué tenemos a través de los estudios laboratoriales. Bueno, doctor, creo que hicimos un repaso interesante de un tema del cual seguramente con usted y con otros profesionales vamos a seguir conversando. Le agradecemos mucho por su tiempo y las explicaciones. Muchas gracias, y insistir a través de ustedes también que la eliminación de los criaderos es más que importante, que los vecinos tomen en serio, porque
como escuché que está diciendo el doctor Sequera, es extraño que tenemos tanta cantidad ya de cuadros que se dan y a medida que la gente va viniendo sus vacaciones, esperemos que esto no vaya en aumento, ¿entendés? Por la cantidad de demanda de las urgencias que tenemos y que la gente tome conciencia, como cada año decimos, de la eliminación de los criaderos donde pueda proliferar el mosquito.